Aló, ¿ya? Buenos días, bienvenidos a la Fiscalía General de la Nación, a esta rueda de prensa, a la cual invitamos sobre la muerte del coronel Dávila. Nos acompaña la Vicefiscal General de la Nación, la doctora Marta Yanet Mancera, el doctor Alberto Acevedo, director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, el doctor Jorge Paredes, médico experto forense de la Fiscalía General de la Nación, y el doctor Henry Cepeda, físico experto también de la Fiscalía General de la Nación. Vamos a dar inicio con las declaraciones de la doctora Marta Yanet Mancera, asimismo las declaraciones del doctor Paredes, el doctor Cepeda, el doctor Acevedo, y al final vamos a tener unas preguntas de ustedes. Doctora Marta Yanet, tiene usted la palabra. Muy buenos días, señores periodistas. Hoy, para la Fiscalía General de la Nación, siempre será muy importante entregarles los resultados basados siempre sobre las certezas investigativas. Durante esta gestión del doctor Francisco Barbosa hemos insistido que para poder hablar de los casos debe existir suficiencia probatoria. Por eso hoy, como garantes de la institucionalidad judicial, queremos indicarles este caso sobre la base forense. Hoy me acompaña el doctor Paredes, que es precisamente uno de los forenses que nos ha apoyado a nosotros en esta administración en lo que tiene que ver con el análisis de cada uno de los casos que son de homicidios o muertes violentas. El doctor, por supuesto, que tiene una amplia experiencia en medicina legal y hoy está en el equipo que aborda los casos más importantes de la Fiscalía General de la Nación. Se encuentra también nuestro físico forense. Nuestro físico es una de las piezas más importantes que tenemos dentro de este caso, que es lo que vamos a hablar de las trayectorias de disparo, más la posición víctima sobre los elementos que nosotros hallamos ese 9 de junio. Y por supuesto el doctor Acevedo, quien es el director del Cuerpo Técnico de Investigación, quien se referirá a los resultados de residuos de disparo y por supuesto de lo que tiene que ver con el cotejo en materia balística. Por eso es importante que siempre tengamos presente que la Fiscalía General de la Nación siempre entrega certezas judiciales y no basamos nuestras investigaciones en especulación. Vamos a empezar hoy por generar el marco de los hechos. El marco de los hechos para la Fiscalía General de la Nación son el 9 de junio de 2023 en la calle 22 con 48, localidad de Teusaquillo, Bogotá, en la vía pública, alrededor de las 18:18 minutos, horas, al interior de un vehículo tipo camioneta de marca Nissan color gris, estacionado sentido oriente-occidente, lado izquierdo de la vía, mediante utilización de arma de fuego, se presenta la muerte del señor Teniente Coronel Óscar Darío Dávila Torres, adscrito a Presidencia de la República. Eso fue el 9 a las 18:18, quedó la hora de muerte. Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la Nación puede decir que generó una actividad investigativa de lo que llamamos nosotros la línea de tiempo. La línea de tiempo es la que genera la certeza para los forenses de poder establecer hora de muerte, circunstancias de muerte y algo muy importante, si existe o no un tercero frente al deceso del teniente coronel. Empezamos por decir que la ventana de muerte quedó radicada en las 17:40 minutos. La ventana de muerte es la última actividad en la que lo vimos vivo. No podemos decir que sea la información que haya suministrado el conductor del teniente, porque el conductor del teniente, por supuesto, en muertes de esta naturaleza, ingresa en lo que denominamos nosotros en la investigación como una persona sospechosa sobre los hechos que se generaron dentro del vehículo. Esta ventana de muerte es con un video que quedó grabada la imagen del coronel ingresando a un apartamento de un familiar
a que acudiendo ahí a hacer una actividad propia de su familia. No nos referiremos en qué actividad específica. Estuvo en la carrera octava con calle CES con 65. De ese sitio sale a las 17:53, fijado en video, en donde se observa salir vivo el teniente coronel hacia el lugar de su residencia. Se observa el paso de la camioneta por Corferias a las 18:10. En esos 18:10 se tiene como antecedente de línea de tiempo que llamó a su esposa para informarle que iba hacia su casa. A las 18:13 el coronel Dávila llama a la periodista de la revista Cambio, que pues obviamente eso públicamente se ha manifestado y quedó registrado a las 18:13. 18:16 se observa el paso de la camioneta del coronel Dávila frente a su lugar de residencia. Siguiente. 18:16, la camioneta se estaciona en su lugar de disposición final, que es en el lugar donde la Fiscalía General de la Nación aborda el caso con sus expertos. 18:16, el conductor se baja de la camioneta hacia una tienda y se observa en un video que el conductor está haciendo la compra de una soda que previamente le había manifestado el coronel que lo hiciera. 18:16 se observa al conductor ingresar al supermercado. 18:18 se observa al conductor llegar al vehículo, abrir la puerta y momentos o instantes en que sucede eso, relata el conductor que el teniente coronel se dispara. Entenderán que esos son los hechos que relata el conductor que manifiesta haber observado al teniente coronel quitarse la vida. Por supuesto que a partir de ese momento podemos decir que la Fiscalía General de la Nación se reporta el deceso del teniente coronel y se conforma un equipo de 25 personas. Las 25 personas son las disciplinas que me pueden determinar a mí poder corroborar la hipótesis o descartar la hipótesis que él se suicidó. Entenderán que en nuestra actividad investigativa no podemos ir solamente con el testimonio del conductor. Entenderán que para esta actividad se requieren personas expertas en algunas actividades forenses como, primero, el médico forense del Instituto Colombiano del Instituto de Medicina Legal, quien abordó el cuerpo y realizó una necropsia con el protocolo, precisamente el protocolo de Minnesota. Ese protocolo permite establecer que ninguno de los espacios del cuerpo haya tenido una situación distinta a la del disparo, es decir, que no fue golpeado, que no se realizó ninguna actividad en vida del teniente coronel que se pudiera determinar que previamente a su muerte hubiera existido alguna situación que pudiéramos indicar que existía un tercero que hubiera podido golpear o infligirle algunas situaciones al teniente coronel en vida. Se realizaron en el sitio o en el lugar de los hechos, se utilizó la última tecnología que tiene la Fiscalía General de la Nación, que es precisamente los equipos técnicos de Faro que determinan lo que es la información de la escena, y para ello pues obviamente es importante tenerlo presente para que el físico pudiera hacer su análisis dentro y fuera del vehículo y determinar y concluir cuál fue la trayectoria del disparo que se generó dentro del vehículo. Y un tercero, por supuesto, que es lo que tiene que ver con el análisis de sus prendas de vestir del teniente coronel para poder determinar cuál fue precisamente si es o no un suicidio. Luego de eso, entenderán también que se utilizaron los laboratorios de química
para los residuos de disparo de ambas manos del teniente coronel. Y se hizo cotejo balístico entre el arma encontrada en el lugar de los hechos con el fragmento de plomo que se encontró dentro del vehículo. Estas disciplinas, unidas a toda la actividad, desde la ventana de muerte hasta el momento en que se suceden los hechos, podemos decir que la muerte del teniente coronel se suscita a las 18:18. Frente ya a los resultados, que es lo más importante dentro de esta investigación, ya los hará cada una de las disciplinas, concluyendo en su especialidad si existe o no un suicidio o un homicidio. Por supuesto que serán ellos los que determinen en cada una de las conclusiones. El doctor Paredes empezará en lo que tiene que ver con los resultados de la autopsia. Muy buenos días a todos los asistentes. Mire, lo primero que yo quiero empezar es que tal vez en la población general y en la comunidad hay un desconocimiento de exactamente qué es una necropsia. Yo diría que una necropsia es parte integral de una investigación judicial donde vamos a determinar si hay o no un responsable de un hecho determinado. Entonces empezaría diciendo que una necropsia no es abrir y cerrar un cuerpo, eso se puede hacer relativamente rápido y sencillo. Una necropsia es contextualizar los hallazgos de un cuerpo, las lesiones que tiene, las características que tienen los órganos, los antecedentes de la persona y adicional a eso los estudios toxicológicos que se pudieran derivar para poder establecer de una forma certera todo lo concerniente con esa persona. Porque lo pudiera uno decir de una forma que tal vez es la última consulta, por decirlo de alguna forma, que va a tener un cuerpo con una persona que está dedicada a la ciencia, en este caso a las ciencias forenses. Entonces, es ahí la razón por qué un informe de necropsia, pues es difícil que salga en forma inmediata, el mismo día o al otro día, porque hay que hacer unos estudios complementarios para poder hacer una contextualización adecuada del caso, como se hizo en este caso. En este caso participó un grupo multidisciplinario en el Instituto de Medicina Legal, conformado por 3 patólogos, 3 balísticos, 3 toxicólogos y 2 biólogos, para poder tener certeza de qué fue lo que pasó. Como lo dijo la doctora Mancera, adicional se hizo el protocolo de Minnesota, que es una búsqueda exhaustiva en el cuerpo de posibles evidencias relacionadas de riña, de lucha, de condiciones extrañas que hubiera podido tener una persona. Y eso queda plasmado en un informe de necropsia, en un informe escrito, que adicional se acompaña de más de 90 fotografías de detalle mostrando los hallazgos normales y anormales del cuerpo. Una vez hecho todo lo anterior y contextualizando este caso con todos los elementos que obran en la investigación, es que el forense pues obviamente se va a pronunciar. Y en este caso, ¿cuál es el pronunciamiento puntual? Ustedes están viendo una imagen, yo quise poner unas imágenes. No quise poner nunca una imagen del cuerpo porque me parece que eso no está bien para la sociedad ni para los familiares del coronel. Entonces no, es simplemente un diagrama ilustrativo. Y ese diagrama ilustrativo, como ustedes lo pueden ver, en el lado derecho hay un punto. Ese punto lo puse redondo, pero realmente no es un punto redondo. Es una herida de 4 por 2,8 centímetros. ¿Qué características va a tener? Ese es el orificio de entrada. Y ese orificio de entrada es irregular porque el arma estaba puesta a contacto. Cuando se pone el arma a contacto, se produce una deflagración de gases y generan una herida que es muy característica, que fue descrito hace prácticamente un siglo por un forense italiano, Julio Benassi, y se habla del signo de Benassi. ¿Qué es el signo de Benassi que lo conocemos los forenses? Son residuos de pólvora combustionada, le decimos ahumamiento, en la parte externa del cráneo, pero no solo en la parte externa del cráneo, sino también en los tejidos blandos que están debajo del cuero cabelludo y alrededor de la herida del cuero cabelludo. Y adicional, en este caso, había residuos de pólvora en la membrana recubierta del encéfalo, que se llaman las meninges. Eso, sin lugar a ninguna duda, es una herida a contacto. La otra herida que ustedes ven al lado izquierdo, un poco superior al pabellón auricular, es el orificio de salida, que también es irregular. Con eso se individualiza una trayectoria
que es anterior-posterior, es de derecha a izquierda y es ligeramente superior-inferior. Con eso hablamos de un orificio de entrada, un orificio de salida, que causa unas graves lesiones en el interior de la cavidad craneana con una gran fractura y obviamente unas lesiones cerebrales muy características. A esto le vamos a sumar, en la investigación que se hace podemos poner la siguiente, que cuando se revisa el cuerpo, no solo el cuerpo sino también las prendas, vemos un patrón de salpicaduras de sangre que refleja un modelo como en U, es decir, eso nos da un indicio muy fuerte de que esta persona tenía el arma empuñada y esas salpicaduras son derivadas de que esa misma persona tenía el arma empuñada. Y obviamente esto también se observa en el puño de la camisa, en la zona derecha, en la zona dorsal. Adicional a esto, este cuerpo no tenía ningún signo de riña, lucha, sujeción o indefensión. Lo que sí nos llamó la atención es que se detectó que esta persona estaba tomando alprazolam. ¿Y el alprazolam qué es? Es un medicamento derivado de los benzodiazepinas que tiene un efecto principalmente ansiolítico. O sea, esta persona pues estaba tomando este medicamento seguramente por el cuadro de ansiedad y seguramente que ayuda también a dormir un poco, pues a conciliar mejor el sueño. Entonces, pues uno desde el punto de vista forense pudiera decir que esta persona estaba expuesta a un estrés importante. La conclusión entonces que uno puede llegar como forense sin ninguna duda, yo diría que este es un caso típico de una lesión a contacto con todas las características propias de un suicidio. Desde el punto de vista médico-legal, entonces nosotros llegamos a la conclusión, manera médico-legal, suicidio. Ya él se determinará exactamente si es un suicidio o no con los otros medios sobrantes en el proceso, que es lo que van a hacer los compañeros que me van a seguir, pero desde el punto de vista forense creo que es un caso muy claro. Entonces damos paso a nuestro físico, quien ya rodeará el complemento del análisis que se hizo del cuerpo del teniente coronel. Adelante, doctor. Buenos días. Desde lo primero que quiero manifestar es que una trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por donde pasa un cuerpo. Desde ese punto de vista, en el lugar de los hechos tenemos diagramado, como usted observa ahí, el registro del lugar. Como la doctora lo dijo, se usó una tecnología de alta precisión, un escáner láser, el cual nos permite obtener una maqueta tridimensional. Desde ese punto de vista, entonces, encontramos una maqueta tridimensional del lugar de los hechos, donde observamos la posición final de donde se encuentra una camioneta. La misma desde vista de occidente a oriente de esta posición final. La evidencia nos indica que dentro de esta camioneta se encuentra un cuerpo. Documentado la parte externa e interna de la camioneta y entendido lo que es una trayectoria, empezamos a documentar la parte interna del vehículo. La imagen que se está observando es una vista inferior-superior del techo del vehículo. Podemos observar que lo que acabo de decir anteriormente, la trayectoria lo que indica es el lugar geométrico. El lugar geométrico, en este caso, tenemos el techo, del paso sucesivo de un elemento, en este caso de un proyectil, que nos va a indicar el paso sucesivo de esa trayectoria en su movimiento. Entonces, a partir de ese escáner, obtenemos una maqueta igual, repito, tridimensional, donde podemos obtener con un gran grado de certeza sus mediciones. Estos equipos nos arrojan que la parte de estadística es menor a 4 milímetros el error. Entonces tenemos una gran certeza y garantía de que la fijación en el lugar de los hechos, la fijación de los oquedades, no sino el orificio de entrada, el paso del proyectil por el perfil que se observa, es de un único proyectil a partir de la evidencia. Entonces encontramos ahí, podemos observar de la imagen de derecha a izquierda, con respecto a ustedes, por donde entra el orificio, pasa, hace una deformación en el perfil del vehículo, del techo. Posteriormente hay una
superficie cóncava que me indica que la trayectoria regresa ingresa nuevamente al vehículo. Esas medidas que son tomadas, calculamos el ángulo y posteriormente, con ese ángulo, podemos hacer una correlación entre la evidencia física documentada en el lugar de los hechos, en el vehículo, junto con una necropsia del informe pericial de necropsia. Ese informe pericial de necropsia vamos a hacer la correlación de la trayectoria anatómica con relación a las evidencias físicas documentadas en el vehículo. La anterior, por favor. Esta imagen es una vista en planta de la posición relativa aproximada de la persona dentro del vehículo con la trayectoria ilustrada, vista, repito, en planta. A continuación, se hace una ilustración de la síntesis recolectada en el lugar de los hechos, a partir del informe pericial de medicina legal y de la diagramación de la evidencia recolectada en el techo del vehículo, donde nos genera e ilustramos esa trayectoria. Estamos ilustrando, repito, la posición relativa aproximada del cuerpo de la víctima antes del disparo y la correlación de la evidencia con la trayectoria, la cual, repito, es compatible con la necropsia. Por supuesto que estos dos elementos aún todavía podríamos indicar que no son concluyentes, por lo tanto, ya los resultados de lo que encontramos en mano y el cotejo de balística lo dará el doctor Acevedo. Buenos días. Con respecto a los elementos materiales probatorios recaudados dentro del vehículo, tenemos que indicar que hablamos de un arma de fuego, hablamos de un proyectil semiestructurado y también pues hablamos del elemento que quiere decir, como así lo dice el Instituto de Medicina Legal, hace referencia a la uniprocedencia o no de la ocurrencia o del disparo del elemento. Entonces encontramos que el arma es apta para ser disparada. Encontramos también que el proyectil o el tipo de munición utilizada corresponde a la que se maneja por ese tipo de arma, que es la que está en ese momento que se encontró en el lugar de los hechos, y el proyectil, las características del proyectil corresponde también a estrías y macizos propios de identificación de un arma de fuego. Quiere decir que tanto esos tres elementos en conjunto permite indicar la disponibilidad de ese elemento y la ocurrencia del mismo, la utilización del mismo dentro del vehículo. Otro aspecto también que es importante como una prueba técnica que se pudo recolectar y hace referencia al manejo del cuerpo, y es el tema de los residuos de disparo. Cuando se hace el manejo del cuerpo, pues se hace la preservación especialmente de manos, se toma la muestra de disparo, que es un kit. Esa muestra de disparo da positivo para lo que es el residuo de disparo dentro de lo que es en la mano del teniente coronel, y con eso pues nosotros tendríamos otro elemento adicional que permite indicar que el arma fue accionado y por parte del señor coronel con respecto a los elementos encontrados también como evidencia. Esos serían como los 4 elementos adicionales que nosotros podríamos decir que permiten hacer esa inferencia frente a la utilización de ese elemento, arma de fuego, munición, trayectoria y lo que hace referencia también a lo que queda en piel frente a la utilización de un tipo de arma de fuego que fue la que se encontró en el cuerpo del señor coronel Óscar Darío Dávila Torres. Por lo tanto, la conclusión para la Fiscalía General de la Nación es que el teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, de edad 42 años, de tiempo de servicios de la Policía Nacional con 24 años, cargo último en el que se encontraba coordinador del Grupo Anticipativa de Presidencia, el 9 de junio de 2023 a las 18:18 decide quitarse la vida y con el arma que era de su conductor, Osman Javier Galeano Arango. Por lo tanto, para la Fiscalía General de la Nación es claro que en los resultados de la necropsia fueron positivos para suicidio, la trayectoria de disparo por el físico
se concluye positivo para suicidio. Los residuos de disparo corresponden a su mano en la que se accionó, que es su mano derecha. Y amén de lo anterior, el arma encontrada dentro del vehículo con el fragmento de plomo que se halló dentro del mismo vehículo fueron uniprocedentes. Por lo tanto, para la Fiscalía General de la Nación, este caso está resuelto y los fiscales a cargo de este caso, con autonomía e independencia, muy seguramente cerrarán el caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta, y a los expertos que han presidido esta rueda de prensa. Vamos a iniciar con las preguntas. La primera, Mauricio Collazos, de RCN Radio. Vicefiscal, en principio quiero preguntarle porque las críticas... Luis Carlos, sí, lo saludo a esta hora desde el búnker de la Fiscalía y estamos en directo para la FM. Señora Vicefiscal, quiero iniciar preguntándole, porque usted habla que básicamente con estas conclusiones, en el sentido de que se trató de un suicidio, el caso pasará a ser cerrado, pero se presentaron muchas afirmaciones y lo hizo nada más ni nada menos que el propio presidente de la República, Gustavo Petro, advirtiendo que básicamente esas aparentes presiones en su momento para que el coronel, como usted lo concluye hoy, haya tomado la decisión de quitarse la vida, fueron presiones que habrían realizado los fiscales e investigadores del caso en torno a todo este episodio del llamado caso de Laura Sarabia, el jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, y el sometimiento al polígrafo a su exniñera y las llamadas chuzadas telefónicas ilegales. ¿Qué advertir frente a ese caso? ¿La Fiscalía tuvo algún grado de presión contra el coronel para incluso llevarlo a quitarse la vida, como concluyó, como advirtió en su momento el presidente? Bueno, sea lo primero indicarles que para el 9 de junio de 2023 no había sido llamado el teniente coronel a ninguna diligencia en la Fiscalía General de la Nación. Esta Fiscalía, la Fiscalía que dirige el doctor Francisco Barbosa, siempre se ha caracterizado por suficiencia probatoria. Las etapas en las que nos estamos encontrando hasta el momento son las de recolección de pruebas para poder determinar si alguna de las líneas puede o no tener una persona como responsable. Por lo pronto, y para el 9 de junio de 2023, no habíamos llamado al teniente coronel a ninguna diligencia. Incluso cuando decide el coronel radicar una petición para la Fiscalía General de la Nación que le fue entregada a cada uno de los fiscales de los equipos de cada una de las líneas de investigación, ninguno de ellos en su autonomía e independencia lo llamó a ninguna diligencia. Por lo tanto, para nosotros, para ese momento, no teníamos otra cosa distinta que la recolección de pruebas. Y entenderán que en la recolección de pruebas, según el Código de Procedimiento Penal, están las inspecciones, están las verificaciones de información, que es en lo que nos encontramos en este momento. Continuamos con la segunda pregunta, Florencio Sánchez, de Focus Noticias. Buenos días, Mancera, buenos días a los demás funcionarios de la Fiscalía de Medicina Legal. Doctora, hay una pregunta que se ha hecho desde el comienzo y que ustedes que han establecido en esta investigación. ¿Por qué el patrullero deja la pistola en el puesto, dentro de la camioneta cuando se baja? ¿Cuál es la explicación que se ha dado dentro de la investigación sobre esto? Y segundo, ¿cómo avanzan las otras investigaciones por el caso de las chuzadas? Digamos, ya hay algunas determinaciones. Y también en el caso de la financiación aparentemente ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Qué se sabe hasta el momento y qué adelanto hay en esas investigaciones? Me referiré únicamente con relación a este caso. Entenderán que la autonomía y la independencia la tiene cada uno de los fiscales y, por supuesto, a medida que cada uno de ellos llegue a conclusiones en su línea de investigación, se lo haremos saber al país a través, por supuesto, de las decisiones que tome cada uno de los fiscales. Ahora, con relación al arma que de propiedad del intendente Osman Javier Galeano, que se quedó, que fue la que estuvo dentro del vehículo y con la que el teniente coronel decide quitarse la vida, pues es un tema que tendrá que responder muy seguramente el intendente a nivel disciplinario. A nivel de derecho penal no tiene ninguna responsabilidad el hecho de haber dejado el arma dentro del vehículo,
por cuanto que todo el mundo lo ha estado diciendo, la inducción a suicidio son elementos que se requieren de pruebas mucho más específicas para que se logre tipificar ese artículo. Por lo pronto, muy seguramente, vuelvo y le repito, será a nivel disciplinario que deba responder. Por lo pronto, a nivel penal no responderán por cuanto no se tienen las pruebas para poder indicar de que con eso él estaba induciendo al suicidio al teniente coronel. Continuamos, César Flechas de Semana. Gracias, buenos días. Estamos en directo para Semana, señora vicefiscal, doctora Acevedo, a los funcionarios de Medicina Legal también muy buenos días. Dos dudas principalmente sobre este caso, señora vicefiscal. Al conductor que dejó el arma, como lo han señalado ustedes muy bien, ¿se le hizo alguna prueba de absorción atómica? Es decir, que él haya disparado de alguna manera un arma durante las horas o los minutos antes de ocurrido este caso. Lo mismo dentro del vehículo, se encontraron rastros de pólvora, digamos, se hizo una inspección, no sé si ahí se le dirá también absorción atómica, pero bueno, no sé, pero si se encontraron ahí algunos rastros de pólvora, eso por un lado de la escena de los hechos. Posteriormente quisiera saber si, creo que en medicina legal le llaman así, me perdona si me equivoco, esto de una autopsia psicológica, ¿se hizo o no se hizo esto en este caso que ayude de alguna manera a determinar cuál fue la causa, la motivación para que el coronel Dávila se quitara la vida? Bueno, tenemos que empezar a trabajar por el tema del conductor. Muchos han dicho por qué se demora tanto la Fiscalía General de la Nación. En esta administración, en la del doctor Francisco Barbosa, si no hay certeza, no salimos con ningún resultado. En este momento nosotros lo que podemos decir es que a nivel forense, estamos hablando con pruebas de certeza, el teniente coronel se quitó la vida. Con el arma del intendente, sí. Si me dice si nosotros recogimos evidencia del intendente, por supuesto, pero tenemos un pequeño inconveniente que se llama transferencia de evidencia. Es que una vez el teniente coronel se dispara, el conductor o el intendente, por supuesto, para establecer signos vitales, lo toca y al hacer contacto sus manos con el cuerpo, muy seguramente su análisis puede ser que pase en un negativo a positivo, pero eso no concluye que hubiera participado en el hecho. Lo que concluye es que tuvo contacto con el cuerpo y su mano se pudo haber contaminado. No ha salido todavía el resultado, pero tenemos la claridad, con suficiencia probatoria, que el teniente coronel decidió quitarse la vida. Primer punto. Autopsia psicológica. La autopsia psicológica es muy usual en suicidios, pero esa se usa cuando existe algunos elementos que no nos dejen muy claro el tema del suicidio. Y que, acuérdense que los homicidios muchas veces se arropan con suicidios. Pero en este caso, en el que tenemos abundante evidencia de video, en donde podemos tener la claridad de 3 expertos o de expertos dentro del caso, la autopsia psicológica no se hace necesaria. Pero entonces, qué pena que me atraviso ahí. ¿Se logró determinar entonces qué motivó el suicidio? ¿Cuál fue la causa? La motivación del suicidio puede ser por diversas circunstancias y recuerden que eso es en el conocimiento de la voluntad de la persona que toma la decisión y obviamente hasta allá no tenemos ningún elemento probatorio que podamos llegar a conocer cuáles fueron las causas emocionales y mentales en las que el teniente coronel tomó la decisión de quitarse la vida. Lo que concluye la Fiscalía para el derecho penal es que aquí no hubo sino un suicidio. Continuamos, Andrés González de Caracol Radio. Señora vicefiscal, muy buenos días para usted, también para todos los asistentes al auditorio y quienes están en la mesa. Señora vicefiscal, dentro de la investigación y al tener como elemento de prueba el arma del escolta, ¿se ha contemplado la posibilidad del tipo de inducción o ayuda al suicidio? No, señor. Eso, para que pueda uno decir que hay una inducción,
al suicidio debe ser a título de dolo. Y como siempre les he dicho, ¿qué es el dolo? El dolo es conocer y hacer. Y eso significaría que la inducción al suicidio es que permanentemente le esté diciendo que se suicide, que permanentemente lo esté hostigando para la realización de esa conducta. Y en la línea de tiempo de lo que nosotros vimos durante todo el día, que recogimos pasos desde muy temprano, es decir, desde la primera hora hasta el momento en que ocurren los hechos, no tenemos una situación distinta que la de haber tomado la decisión personal de quitarse la vida. La inducción al suicidio se requieren pruebas mucho más específicas de decirle a la persona y seguirle insistiendo que tome esa decisión. Por lo tanto, para este caso no existen pruebas que podamos decir que hay una inducción para el suicidio. Continuamos, Catalina Vargas, de Caracol Noticias. Vicefiscal, y a todas las personas de la mesa, muy buenos días. Teniendo en cuenta que usted dice que no hubo una inducción al suicidio, ¿se puede conocer qué contactos o qué llamadas tuvo el coronel Dávila ese día, justamente en horas de la mañana y también en horas de la tarde, aparte de la llamada que hizo con la periodista de la revista Cambio? ¿Se puede saber con quién más habló, con quién más tuvo contacto, si tuvo contacto con algún superior, si tuvo contacto con algún compañero de la policía ese día o minutos antes de su fallecimiento? Lo que se vio durante todo el día fue el desarrollo normal de las actividades del teniente coronel, por supuesto, y ustedes lo saben perfectamente porque ya hay un documento que le llegó a la Fiscalía en la que indica que efectivamente ese día él tuvo en 2 oportunidades reunión con su equipo de defensa. Y esas reuniones, por supuesto, que también las abordamos para establecer si existía alguna circunstancia en el tema de lo que haya comentado, con el interés o no de quitarse la vida, que es un tema en el que indagó la Fiscalía durante el día en que ocurrieron los hechos. Por lo tanto, lo que podemos decir es que lo que generó antes de la ventana de muerte fue una situación muy regular. Él estuvo en el aeropuerto despidiendo a su señora madre y a sus familiares, estuvo en su casa almorzando, y por supuesto que estuvo en la oficina en sus actividades propias y en las 2 reuniones que tuvo con su equipo de defensa. Ya sobre las horas o minutos previos a su muerte se hizo un análisis mucho más pormenorizado en el que solamente podemos decir que ya está publicado, porque una de las personas lo manifestó, es que él hace una llamada a una periodista. Eso es todo lo que le puedo decir frente a lo que es la información propia del día, minuto a minuto, del teniente coronel. Continuamos, Felipe Quintero, de RCN Noticias. Señora Vicefiscal, doctora Acevedo, buenos días. 2 preguntas. Señora Vicefiscal, ¿el estado de la investigación es un archivo para hacer como claridad, porque hasta donde entiendo no entra a tránsito de cosa juzgada, es decir, podría reabrirse ante nuevos elementos o material probatorio? Y también me gustaría saber, usted menciona que el patrullero estaba como sospechoso. ¿Qué pasa con eso? ¿Esa investigación sigue o también se cierra con esto? Y una última, señora vicefiscal, discúlpeme. El tema de los ansiolíticos. Esto es un tema pues coyuntural en esto, que permite demostrar que un grado de estrés que pudo ser el detonante, que él consumió esos ansiolíticos al momento de realizar el disparo. Bueno, voy con las 2 primeras. Cuando uno llega a una escena del crimen, todos son sospechosos, hasta que la evidencia no diga otra cosa. Por eso es importante que cuando los equipos de criminalística llegan a una escena donde encuentran a una persona que ha muerto por el disparo o por la trayectoria de un fragmento de plomo, pues generalmente lo que hay que hacer es que todos los que estuvieron alrededor momentos antes son sospechosos de la muerte. Eso está en los libros de criminalística y de investigación avanzada en cualquier parte del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no fijamos la hora de muerte con lo que dijo el conductor, sino fijamos
la ventana de muerte con el último video que lo vimos vivo y en donde podemos decir que de ahí hasta el momento de la muerte, quienes estuvieron con él, para poder darle mucho más información a los expertos. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con el caso es un archivo por suicidio y así venga un testigo que diga algo distinto, estaría riñendo con la certeza forense de una autopsia, de una trayectoria de disparo y por supuesto de los resultados que se dieron en el residuos de disparo de la mano y de toda la información que se encuentra. Recuerden, se trabajó mucho con los videos y no existe ni antes ni durante que se hubiera bajado una persona distinta del conductor que se fue a hacer obviamente una actividad mandada por el teniente coronel, pero no existe ninguna otra persona dentro del vehículo y la acción de disparo quedó fijada claramente con los resultados del físico. Por lo tanto, así exista una persona que venga a decir algo contrario, tendría que tener un grado de probabilidad de lo que acabamos de nosotros mostrarles a ustedes, gráfica, en video y por supuesto de los resultados de los expertos en el laboratorio. Ahora, ya con relación a lo hallado de medicamentos, sí será el doctor Paredes. Mire, con el hallazgo específico de la sustancia alprazolam, y eso fue uno de los motivos también que hace que el informe de forense pues de pronto no salga tan rápido como la gente lo esperaba. Cuando uno hace una necropsia, hace un test inicial, que nosotros le decimos una prueba rápida. Es una prueba que uno hace para que lo orienta a ver si hay una sustancia determinada o no. En ese test inicial no se obtuvo ningún resultado, a pesar de que él tenía un blister con algunas pastillas que ya estaban, pues que estaba vacío, del alprazolam. Entonces uno dice, a mí me llamó la atención, dije, bueno, pero si él tenía eso, ¿por qué la prueba rápida sale negativa? Y eso es una pregunta importante. Y la explico aquí, cuando uno hace una técnica de laboratorio, hay algo que se llama sensibilidad, que es la capacidad de identificar una sustancia. Y otra es la especificidad, que le dice si lo que está buscando es realmente eso o no. Es decir, si la técnica se puede equivocar o no. Entonces, por eso nosotros tenemos pruebas de orientación, que esa sería la prueba rápida, pero cuando ya se hace una prueba definitiva, que es con cromatografía en varias matrices, ahí efectivamente sí sale el alprazolam y sale también en contenido gástrico y en humor vítreo. Entonces, eso sí nos indica que él estaba consumiendo esa sustancia, ya es una prueba confirmatoria, y sabemos entonces desde el punto de vista médico y farmacológico que la principal acción de esa sustancia es para la ansiedad. Es obvio entonces que pues, si la estaba tomando es porque pues, de sentido común tenía un cuadro de ansiedad importante. ¿Y se sabe por cuánto tiempo estuvo consumiendo ese medicamento? No, pero sí sabemos que fue un consumo agudo porque una de las muestras que salió positiva fue la del contenido gástrico. Entonces era un consumo de unas pocas horas. Muchas gracias. Continuamos. La siguiente pregunta, Jason Quimbar, de Cable Noticias. Bueno, doctora, buenos días, doctora Mancera y cuerpos de medicina legal. Una pregunta muy puntual para usted, doctora Mancera. ¿La Fiscalía General de la Nación ya abrió en este momento alguna línea de investigación con respecto a los señalamientos que se están haciendo de una posible inducción al homicidio por dolo que se establece en el cuerpo del coronel Oscar Dávila? Y segundo, también el abogado Miguel Ángel del Río y también otros expertos que van a defender a estos coroneles que están citados también han señalado similarmente este tipo de relación que tiene la Fiscalía con esta inducción posible al homicidio del coronel Oscar Dávila. ¿Qué se tiene en esa fase de investigación o cómo se recibieron esos señalamientos? Bueno, sea lo primero decirle que, pues obviamente recibimos la solicitud de iniciar investigación. Por supuesto, pues que se harán las actividades pertinentes, primero. Segundo, que cuando estamos hablando de inducción al suicidio, entonces estaríamos que el día de los hechos, el equipo de él también está dentro de las actividades de inducción. Es una pregunta. ¿Por qué? Porque finalmente, señores, durante todo el día
Él estuvo, pues obviamente, en sus actividades propias. La inducción es constantemente que se le esté indicando la situación para que él tome la decisión o se le siembre en su mente el tomar la decisión del suicidio. Y uno diría, a las pocas horas, ¿quiénes estuvieron en contacto con él? Revisemos durante todo el día. Eso lo haremos, obviamente, cuando empecemos a hacer las actividades investigativas de inducción al suicidio y queda durante todo el día con quien hizo contacto y de qué hablaron. Por supuesto que entraremos a revisar entonces las conversaciones que se pudieron haber generado durante todo el día con el equipo de defensa, por cuanto estuvo él en 2 oportunidades reunido con el equipo de defensa. Estuvo reunido también con la secretaria, estuvo reunido también con la familia, es decir, con su esposa y los demás. Esto es un tema que la inducción de suicidio en el derecho penal debe ser doloso, y para que se produzca el dolo, pues obviamente que debe ser una constancia. Eso lo dicen los libros de derecho penal. Sin embargo, obviamente, nosotros ya recibimos la solicitud de iniciar la investigación, empezaremos por línea de tiempo, y recuerden que la línea de tiempo tengo que empezarla a generar desde el minuto en que toma la decisión hacia atrás. Y eso muy seguramente tendremos que empezar a verificar cuáles fueron las conversaciones entonces que generaron que se tomara la decisión. Doctora, ¿no hay una conclusión final o exacta de una prueba seguramente psicológica que demuestre que sí fue un homicidio por dolo? Uy, homicidio no, descartemos homicidio, por favor. Es un suicidio, pues sí, acuérdese, usted me está hablando de 3 tipos penales. Inducción al suicidio es un tipo penal. El suicidio no es sancionable en el territorio colombiano. Y el otro es un homicidio, descartado homicidio, confirmado suicidio. Y la inducción al suicidio, pues tendríamos que empezar a abrir una nueva línea, y en esa línea pues tenemos que empezar a trabajar lo que ha sucedido durante los últimos 3, 4, 5 días, y en eso las últimas horas son fundamentales, y en las últimas horas pues hubo reuniones con su defensa. Dice, pero para tener certeza, entonces sí se va a abrir una línea de investigación por posible inducción al suicidio. Mire, vuelvo y le repito, el abogado, o más bien la Fiscalía, recibió una petición. Esa petición debe entrar a la asignación de un fiscal. El fiscal, con autonomía e independencia, determinará, después de estudiar esto, si se amerita o no iniciar y continuar lo de inducción al suicidio. Esto es un tema que yo no puedo decirles hoy, en este momento, abrogarme la autonomía y la independencia del fiscal que le corresponde. Le estoy explicando que en el eventual que el fiscal indicara que va a iniciar la investigación, pues tenemos que empezar a trabajar con lo que le sucedió el último día y en las últimas horas. Señor fiscal, una precisión para ser muy claros. ¿Quién hace esa petición de una línea de investigación? Alguien me había dicho que... tengo entendido que fue el defensor doctor Miguel Ángel que lo ha solicitado. Vuelvo y le repito, no puedo tomar ninguna decisión en este momento hasta que no esté asignado y el fiscal a cargo del caso, con autonomía e independencia y análisis de toda la información que muy seguramente tendrá que aportársele a ese nuevo caso, tome la decisión que en derecho corresponda. Continuamos la siguiente pregunta, Laura Tobar, de Cuestión Pública. Buenos días a todos. Buenos días, vicefiscal. Mi pregunta es, ¿por qué la Fiscalía no se ha pronunciado específicamente frente a la versión que entrega el abogado Miguel Ángel del Río, que habla sobre una supuesta intimidación que habría recibido el coronel Dávila por parte de un agente del CTI? A ver, no nos vamos a referir a esa porque finalmente es una información que tengo entendido que ya ha solicitado el abogado del Río, que se abra una línea de investigación de esa naturaleza. El tema de la investigación en derecho penal, pues es una investigación que implica realizar actividades investigativas. Y las actividades investigativas es recoger pruebas. Y en la recolección de pruebas siempre se tendrá que preguntar
el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué. Son preguntas que no son de la Fiscalía General de la Nación, sino son de la actividad investigativa. El preguntar no puede generar que sea un tema que pueda verse como una situación de intimidación. Es lo natural dentro de una investigación, preguntar. Los investigadores resuelven los casos preguntando. Los forenses resuelven sus casos preguntando. Y esto es un tema de actividad investigativa. Por supuesto que estaremos prestos a iniciar la asignación de la información o de los hechos que están indicando que pueden constituir a un tema de intimidación. Pero la investigación en derecho penal siempre será sobre preguntas que siempre harán los investigadores y los forenses. Continuamos, Héctor Gómez, de Olímpica Estéreo. Muy buenos días a los panelistas, a los investigadores judiciales de la Fiscalía General de la Nación. Con base al dictamen médico forense y con los aportes físicos también forenses, pues la Fiscalía determina que el caso pues está cerrado. Cerrado porque pues con base en todas estas pruebas el suicidio pues ya lo confirman ustedes, pero dentro, digamos, de este proceso de investigación y de preguntas al escolta, al intendente, porque ¿quién no conoce más que el escolta, que el intendente a su protegido? ¿Cómo obra, cómo piensa, qué siente, cuáles son sus problemáticas? Y es un confidente. Dentro de este proceso de preguntas al intendente, ¿no hubo un espacio de pronto que ustedes les hayan preguntado, le hayan preguntado al intendente, de poder persuadir al coronel de no tomar la fatal decisión? Bueno, todo lo que usted me dice es subjetivo. El pensar, el creer, es subjetivo. El derecho penal no puede basarse sobre prueba subjetiva. Tiene que basarse sobre prueba que pueda llevársela yo al juez y llevársela con un testigo. Por supuesto que todo lo que el intendente manifestó, pues quedó con una evidencia de corroboración. Cuando ustedes dicen es que es un tema que el conductor debía saber qué le pasaba al coronel, no. Eso es un tema que queda en la especulación. Por eso, la Fiscalía General de la Nación no especula. La Fiscalía General de la Nación siempre resolverá sus casos con contundencia probatoria y suficiencia probatoria. En este tema no nos referiremos porque estaría yo contestando también de manera especulativa. Por lo pronto, la ciencia forense y los hechos demuestran que fue un suicidio. Continuamos, Lucas Reynoso, País. Hola, vicefiscal. Pregunta es si hay algún indicio sobre cuándo se tomó la decisión del suicidio, si fue algo premeditado, planeado, con días de anticipación, o si fue un suicidio de oportunidad en el momento, más que nada porque bueno, había pagado los 50 millones al abogado, le había avisado a la esposa que iba en camino y parece haber pasado casi sin, de modo intempestivo, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que la muerte quedó a las 18:18. Lo demás es especulativo y volvemos a lo mismo. Es un tema en el que tenemos que ser muy claros. Si hubo o no una persona, un tercero que le quitó la vida al teniente coronel. En este caso, y lamentablemente, el teniente coronel tomó la decisión a las 18:18 del 9 de junio de 2023. Listo. Continuamos, Camilo Díaz, de Colprensa. Perdón, Marlon Barros, de Colprensa. Pero igual, vicefiscal, buenos días. Se sabe que la muerte del coronel ocurrió
luego de presentarle una solicitud a la Fiscalía de ser escuchado frente a otras líneas investigativas que ahora mismo lleva el ente investigador. ¿Alguna información de la recopilada frente a su muerte sirve para direccionar esas otras líneas investigativas o simplemente son datos que tal vez mueren con el archivo de este caso? Las líneas de investigación ya están definidas y, por supuesto, cuando él hizo la petición a la Fiscalía General de la Nación, el documento de la petición se le entregó a cada uno de los fiscales. Y cada uno de los fiscales, en su autonomía e independencia, no lo llamó ni en calidad de declaración, ni en calidad de interrogatorio, sino que estábamos en ese momento en la recolección de evidencia probatoria. Por lo tanto, no me puedo referir sino a eso. Para el momento de la muerte del coronel, la Fiscalía no lo había citado a ninguna clase de diligencia. Continuamos. Andrés Vera, de Periódico Q. Buenos días, señora vicefiscal. La primera pregunta corresponde a una versión en la cual se dijo que 5 minutos antes de la muerte el señor coronel había llamado a su hermana para darle la noticia de la aparición de los niños en el Guaviare. Quisiera saber si esa llamada se descartó, fue real o no, porque veo que no aparece en la línea de tiempo. Y la segunda pregunta es para el doctor Paredes, referente al medicamento. Quisiera saber si este medicamento es de prescripción médica, si se puede conseguir libremente o cuáles son como las características que genera este medicamento tras su consumo. Empiezo. Si empiezas tú. Obviamente las benzodiazepinas son sustancias pues, que deben ser prescritas con fórmula médica. Entonces lo que yo tengo conocimiento es que el coronel, pues la esposa era odontóloga y creo que él tiene un círculo familiar cercano donde hay personas que están relacionadas con la salud y con la medicina. Entonces posiblemente por esa vía fue que pudo haber adquirido estos medicamentos, ¿no? Pero sí deben ser con prescripción. Lo que pasa es que en Colombia pues sabemos que hay muchos medicamentos que se requiere prescripción médica, pero pues los terminan vendiendo de una forma relativamente libre, ¿no? No debería ser así, pero pues esa es la realidad. César Melo, de CMI. La segunda. Solo y exclusivamente la Fiscalía General de la Nación exhibe hechos que sean relevantes o que, por alguna circunstancia, las personas en contacto durante el día lo hayan manifestado. Por eso no me he referido sino a 3 cosas. A la llamada de la periodista. ¿Por qué? Porque la periodista indicó que había hecho una llamada y confirmamos en la Fiscalía que fue así, que él le hizo una llamada. Cuando ustedes preguntan que durante la mañana si hubo reuniones con su defensa. Para el derecho penal y para la actividad investigativa no es relevante con qué otras personas hablar. ¿Por qué? Porque quedó sentadas las bases jurídicas y probatorias que se trata de un suicidio. Por lo tanto, las llamadas que hubiera podido hacer con antelación solamente nos referimos a las que son de relevancia y que en un momento dado ya se hayan informado. Entenderá que de todas formas también el teniente coronel tiene el derecho a la intimidad, así haya muerto. Hay cosas en las que solamente nos referiremos a lo que tiene que ver con el caso concreto. Por lo demás, hizo una llamada 5 minutos antes, no es de relevancia para la Fiscalía, sino los resultados de los forenses. Listo. César Melo, de CMI. Buenos días para todos, señora vicefiscal. Quería consultarle si dentro de ese proceso ustedes revisaron el celular del coronel, pues para establecer varias de las hipótesis que tenía en ese momento y en caso pues de que lo revisaran, qué información encontraron y si alguna de esa información tenía relación con la otra investigación de Chuzadas y el polígrafo en la casa de Nariño. El celular aún continúa en custodia de la Fiscalía General de la Nación y no sabemos si alguna de los otros fiscales solicitará el que se explore el celular. Es un tema que no me puedo referir por cuanto para el caso concreto, pues el celular no tiene una relevancia con ocasión del suicidio. Es el caso, el celular está en custodia, está bajo cadena de custodia y muy seguramente alguno de los fiscales que tengan las otras líneas
solicitará que ese equipo pase a las otras líneas. Por lo pronto, y en este caso, no es necesario. Pero es decir, no fue revisado en este caso por el suicidio puntualmente. O sea, está en custodia. Está en custodia. Jenny Angarita de la W y terminamos con Alexander Gómez de Red Más Noticias. Vicefiscal, buenos días y buenos días para los expertos de medicina legal y para todos. Quiero preguntarle, ¿ya se tiene pensado a quiénes se podrían estar llamando para esta línea de investigación sobre la presunta inducción al suicidio? Y también el abogado Miguel Ángel del Río señala hace pocos minutos en su cuenta de Twitter que supuestamente funcionarios de la Fiscalía también deberían ser investigados porque al parecer habrían presionado al coronel Dávila. Quisiera preguntarle qué decir al respecto y si de pronto ahí también serían investigados periodistas. Bueno, empecemos por lo primero. Es una solicitud de un abogado. Las solicitudes de los abogados pueden ser diversas. La Fiscalía General de la Nación deberá entrar por el artículo 200, que dice que única y exclusivamente realizará una actividad investigativa siempre y cuando los hechos constituyan un delito. La constitución del delito, para quien está presentando la denuncia, deberá de venir con un soporte probatorio que lo determine. Esto es importante. Señores, en derecho penal y en las investigaciones que hace la Fiscalía General de la Nación, parte de hechos concretos, con pruebas concretas. Frente a esto no me puedo pronunciar, porque estaría yo haciendo especulaciones. Ese fiscal al que le corresponde la asignación de la solicitud del abogado será quien, con su autonomía e independencia y haciendo muy seguramente la verificación de estos resultados, tome la decisión que en derecho corresponda. Pero señores, la inducción a suicidio es un tema que se requiere suficiencia probatoria y a título de dolo. Esto es importante. No lo pierdan de vista. El dolo es el que determina la ejecución del hecho, no las manifestaciones de unos hechos, que son distintas. Entonces, frente a este tema, la Fiscalía se pronunciará en el momento en que el fiscal titular, con autonomía e independencia, tome la decisión que en derecho corresponde. Hice una preguntita, pero qué pena. En la llamada que se dice, se hizo, o sea, el coronel hizo a la periodista, ¿efectivamente se contestó esa llamada? ¿Hubo una conversación, los análisis de ingenio? No, solamente es el repique, nada más. La última pregunta, Alexander Gómez de Red Más Noticias. Vicefiscal, para todos muy buenos días. Estamos en directo en estos momentos para Red Más Noticias. Tengo dos preguntas. La primera, al comienzo de la rueda de prensa me pareció oírle a la señora vicefiscal que el primer registro que tenían de ese día del coronel Oscar Dávila era en la avenida 68 o avenida 65 con octava. Quisiera saber si usted nos puede dar más detalles de ese primer registro, con quién se reunió en ese momento, qué actividad concretamente hizo el coronel Oscar Dávila en ese momento. Y la segunda pregunta, permítame insistir con una cosa, y es que textualmente el abogado Miguel Ángel del Río escribe lo siguiente en su cuenta en Twitter: como advertí desde el primer momento y con el mayor respeto hacia su familia, el coronel Dávila se quitó la vida por presiones de la Fiscalía. Radiqué solicitud desde el mismo momento para investigar la inducción al suicidio por parte de funcionarios del investigador. Es decir, de alguna manera el abogado está acusando directamente a la Fiscalía de haber presionado al coronel Oscar Dávila para motivarlo de alguna manera para que se suicidara. ¿Cómo responder concretamente a esa acusación? Bueno, primero, no es una acusación, son unos hechos expuestos por un abogado. Segundo, la investigación es la única que determina si eso es así o no. Y tercero, para la inducción de suicidio, el tema sería que entonces estarían todos, incluyendo pues el equipo de defensa de él también. Es absurdo. Eso es un tema que vuelvo y les indico. No me voy a referir. El absurdo es que cómo vamos a decir que se sostiene y se siembra en una persona el tema de que él se quite la vida cuando, señores, la Fiscalía General de la Nación nunca lo llamó ni a declarar ni en interrogatorio.
Y lo único que hicimos fue una inspección en la que da cuenta de la recolección de una evidencia. Inspecciones que se hacen con mucha frecuencia, con investigadores profesionales, que incluso lo que hacemos nosotros siempre es sobre el debido respeto, la dignidad humana. Y por supuesto que ingresamos a hacer una inspección conforme a los lineamientos del Código de Procedimiento Penal. Los investigadores son los únicos que pueden indicar en un determinado delito si hay o no suficiencia probatoria. Esas son manifestaciones de un abogado, de las cuales serán asignadas a un fiscal que debe tomar la decisión que en derecho corresponde. Esto es muy importante porque no sigamos con el tema de las especulaciones. Acusar a una persona sin evidencia es especulación. Y lo que me acaba de decir, pues hombre, es una especulación si no se tiene una prueba de ello. Listo, muchas gracias. Vamos a terminar acá la rueda de prensa. ¿Y en dónde estaba? Bueno, nosotros hicimos una investigación juiciosa desde la primera hora de la mañana. A la hora en la que estamos hablando, que es en donde ingresa a un edificio, es el edificio de uno de sus familiares que le pidió el favor de sacar un elemento que tenía que ver con un alimento que se podía generar en una descomposición. Él va a ese apartamento, queda el registro en el video, que ingresa vivo, sale vivo. Decimos que esa es la ventana de muerte porque a partir de ahí debo empezar a fijar en dónde estuvo, quién más lo vio, y lo único que vimos fue el paso del vehículo a través de las cámaras. Recuerde que él tenía conductor, es decir, él no estaba manejando. No puedo fijar que la última persona que lo haya visto vivo en ese momento del abordaje del caso haya sido el conductor, porque ya les expliqué que en las muertes violentas siempre entramos sospechando de todos. Por eso se fija con una hora, digamos el video que me permite verlo caminar por sí solo. Importante en esto es que la suficiencia probatoria le dé la tranquilidad, no solamente a la familia, sino también a los colombianos, que el teniente coronel fue el que tomó la decisión de quitarse la vida. La última, ahora sí, César Flechas de semana. La última, ahora sí, señora vicefiscal, qué pena. No, una situación particular. El coronel dejó algo, normalmente el perfil de las personas que se suicidan, pues indica que dejan una nota, dejan un video, dejan algo que deje esa evidencia. En este caso, en el vehículo, en la vivienda, en las redes sociales o en algún escenario, el coronel dejó algo escrito, grabado, audio, que digamos que ayude a orientar esa hipótesis que ustedes llegaron a la del suicidio. Bueno, aquí me dice el doctor que eso en forense se llama recado póstumo. El recado póstumo. En este caso no tenemos ninguna información frente a ese tema. No encontramos nada en el vehículo, no encontramos nada de sus pertenencias en las que iban dentro del vehículo, y por supuesto que si hay esa información, pues muy seguramente la persona que lo tenga lo aportará. Si lo hay, vuelvo y le repito, en la evidencia que hemos recogido, no. Y por supuesto que el tema del recado póstumo para la Fiscalía en este momento, pues para la línea de la investigación del suicidio, pues no lo tenemos presente porque tenemos ya la confirmación por los forenses. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores periodistas. Muchas gracias. No, ya acabamos acá. Muchas gracias. Acabamos, sí.